Mirandasya Chananjana Churumilitan Janatasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto quinto, capítulo 13, continuación de la conversación entre el rey Rahugana y Jat Bharat. 1. Jat Bharat, que había alcanzado la perfección en el nivel Brahman, continuó: mi querido rey Rahugana, la entidad viviente anda errante por el difícil sendero del mundo material, sometida al ciclo de nacimientos y muertes, cautivada por el mundo material bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material, Sattva-guna, Raja-guna y Tama-guna, y hechizada por la naturaleza material, solamente puede ver los tres frutos de las actividades, lo auspicioso, lo no auspicioso y lo mixto. De ese modo se apega a la religión, al crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la teoría monista de la liberación, fundirse con el Supremo. Trabaja día y noche sin parar como un mercader que entra en un bosque en busca de un artículo que más tarde venderá para lograr algún beneficio. Sin embargo, no puede obtener verdadera felicidad en el mundo material. 2. Oh rey Rahugana, en ese bosque de la existencia material hay 6 bandoleros muy poderosos. Cuando el alma condicionada entra en el bosque en busca de riquezas materiales, los 6 bandoleros la desorientan. De ese modo, el condicionado mercader no sabe cómo gastar su dinero y los bandoleros se lo arrebatan, como tigres, chacales y otros animales feroces que acechan en el bosque dispuestos a cazar un cordero a pesar de la vigilancia del pastor. La esposa y los hijos entran en el corazón del mercader y le despojan, sirviéndose de diferentes medios. 3. En la espesura del bosque hay cobijos de arbustos y matorrales, hierbas y enredaderas donde el alma condicionada sufre constantemente las crueles picaduras de los mosquitos, personas envidiosas. A veces ve un palacio imaginario en medio del bosque y a veces queda desconcertada ante la fugaz visión de un duende o un fantasma que aparece como un meteoro en el cielo. 4. Mi querido rey, con la inteligencia anulada por la influencia del hogar, las riquezas, los familiares, etc., el mercader corre de un lugar a otro por los caminos del bosque del mundo material en busca del éxito. A veces sus ojos quedan cubiertos por el polvo que levanta un torbellino o, en otras palabras, llevado por la lujuria, cae víctima de la belleza de su esposa, especialmente durante el periodo menstrual. Con sus ojos cegados, no puede ver a dónde va ni qué está haciendo. 5. Vagando por el bosque del mundo material, el alma condicionada a veces escucha los ásperos chirridos de un grillo invisible que causa fuertes dolores a sus oídos. A veces es el ulular de los búhos, áspero como las palabras de sus enemigos, lo que produce dolor en su corazón. A veces está hambriento y en busca de refugio. Se acerca a un árbol que no da frutos ni flores y de ese modo sufre, quiere un poco de agua y corre tras la ilusión de un simple espejismo. 6. A veces el alma condicionada se lanza a un río que apenas lleva agua o, careciendo de cereales, acude a mendigar comida de personas que no son en absoluto caritativas. A veces sufre el calor abrasador de la vida familiar, que es como un incendio forestal, y a veces se desespera al ver que sus riquezas, tan queridas como su misma vida, le son arrebatadas por los reyes en forma de elevados impuestos. 7. A veces la entidad viviente es vencida por un agente superior más poderoso que ella, que la despoja de todas sus posesiones. Sumida en una profunda tristeza, a veces cae inconsciente lamentándose por lo que ha perdido. A veces se imagina una gran ciudad llena de palacios en la que desea vivir felizmente con su familia y sus riquezas. Si tal cosa le llega a ocurrir, se siente plenamente satisfecha, pero esa falsa satisfacción no dura más que un instante. 8. A veces el mercader quiere subir a las montañas y colinas del bosque, pero como no lleva un calzado adecuado, los guijarros de la montaña y las espinas le hieren los pies. Esos pinchazos le causan mucho dolor. A veces una persona demasiado apegada a su familia pasa mucha hambre y debido a lo miserable de su condición, se enfurece con los miembros de su familia.
En el bosque del mundo material, a veces el alma condicionada es atacada por una serpiente pitón que se la traga o la aplasta entre sus anillos. Entonces queda tendida en el bosque como un cadáver, sin conciencia ni conocimiento. A veces la pican otras serpientes venenosas. Inconsciente cae en un oscuro pozo de vida infernal sin esperanza de ser rescatada. 10. A veces, para disfrutar de un insignificante placer sexual, el alma condicionada busca mujeres libertinas y tiene que soportar los insultos y reproches de los familiares de esas mujeres. Es como ir a recoger miel de una colmena y ser atacado por las abejas. A veces, a base de muchísimo dinero, puede conseguir otra mujer con la que disfrutar un poco más del placer sensual. Por desgracia, sin embargo, otro libertino se la arrebata y se lleva su objeto de disfrute. 11. A veces la entidad viviente se afana por hacer frente a las perturbaciones naturales como el frío glacial, el calor abrasador, los fuertes vientos, las lluvias torrenciales, etc. Cuando no es capaz de hacerles frente, es muy desdichada. A veces la engañan repetidamente en sus transacciones comerciales. De ese modo, mediante el engaño, las entidades vivientes crean enemistades entre sí. 12. Por los senderos del bosque de la existencia material, a veces una persona carece de riquezas y debido a ello no tiene casa, ni una cama o un asiento decentes, ni un disfrute familiar digno. Por esa razón pide limosna a los demás, pero cuando no satisface sus deseos mendigando, pide prestado o roba la propiedad ajena. Entonces la sociedad le insulta. 13. Cuando hay dinero de por medio, las relaciones son muy tensas y acaban en enemistad. A veces, marido y mujer emprenden el camino del progreso material y para mantener su relación trabajan con gran tesón. A veces no tienen dinero o se encuentran enfermos. Esas penurias les llevan al borde de la muerte. 14. Mi querido rey, en los senderos del bosque de la vida material, la persona se ve privada de sus padres y cuando ellos mueren se apega a los hijos recién nacidos. De ese modo vaga por la senda del progreso material y siempre le llega un momento en que se encuentra en dificultades. Aún así, nadie sabe cómo salir de esa situación, ni siquiera en el momento de la muerte. 15. Siempre ha habido y siempre habrá muchos héroes políticos y sociales que han vencido a enemigos de su misma talla, pero que, debido a la ignorancia de creer que la tierra en que viven les pertenece, luchan entre sí hasta perder la vida en el campo de batalla. A pesar de ser grandes héroes y grandes líderes políticos, no pueden seguir el sendero de iluminación espiritual que han emprendido los que se encuentran en el orden de renuncia. 16. A veces, en el bosque de la existencia material, la entidad viviente se refugia en las enredaderas y en ellas desea escuchar el gorjeo de los pájaros. Temerosa de los leones que rugen en el bosque, hace amistad con las grullas, las garzas y los buitres. 17. Engañada por falsos yogis, swamis y encarnaciones, en el bosque del mundo material, la entidad viviente trata de dejar de relacionarse con ellos para ir en busca de los verdaderos devotos, pero por desdicha no puede seguir las instrucciones del maestro espiritual y de los devotos avanzados. Por esa razón, abandona su compañía y vuelve otra vez a relacionarse con monos que solo se interesan en mujeres y en complacer los sentidos. Con ellos obtiene satisfacción por medio del disfrute sexual y la embriaguez, y entregado a esos placeres desperdicia su vida, contemplando el rostro de otras personas dedicadas como él a la complacencia de los sentidos, se olvida de todo y de ese modo llega al umbral de la muerte. 18. La entidad viviente a veces es como un mono que salta de rama en rama y permanece en el árbol de la vida familiar sin más beneficio que la vida sexual. Su esposa entonces le cosea como si de un asno se tratase. No puede liberarse y permanece desamparado en esa situación. A veces, como si cayese en una cueva de la montaña, es víctima de una enfermedad incurable. Temeroso de la muerte, que es como un elefante en el hondo de la cueva, queda colgado, sujetándose a los tallos y ramitas de una enredadera.
19. Oh Maharaj Rajugana, aniquilador del enemigo, el alma condicionada, si de alguna forma logra salir de esa peligrosa posición, de nuevo regresa a su hogar para disfrutar de la vida sexual, pues esa es la naturaleza del apego. Así, bajo el hechizo de la energía material del Señor, continúa deambulando por el bosque de la existencia material. No descubre su verdadero interés ni siquiera en el momento de la muerte. 20. Mi querido rey Rajugana, tú también eres víctima de la energía externa, pues sigues el sendero de la atracción al placer material. Así pues, para que puedas ser ecuánime y un amigo de todas las entidades vivientes, ahora te aconsejo que abandones tu posición como monarca y el cetro con que castigas a los malhechores. Abandona la atracción por los objetos de los sentidos y empuña la espada del conocimiento, afilada con el servicio devocional. Con ella podrás cortar el apretado nudo de la energía ilusoria y atravesar así el océano de la nesencia y llegar a la otra orilla. 21. El rey Rajugana dijo, nacer como ser humano es el mejor de los destinos. Ni siquiera un nacimiento entre los semidioses en los planetas celestiales es tan glorioso como nacer en este planeta como ser humano. ¿De qué sirve la excelsa posición de un semidios? En los planetas celestiales, debido a la abundancia de comunidades materiales, no hay posibilidad de relacionarse con devotos. 22. No es en absoluto maravilloso que por el simple hecho de ser cubierto por el polvo de tus pies de loto, inmediatamente haya alcanzado el plano del servicio devocional puro de Adoksaya, al que no pueden acceder ni siquiera grandes semidioses como Brahma. Un simple momento de relación contigo ha bastado para que me libere de toda la argumentación del prestigio falso y de la falta de discriminación que son las raíces del enredo en el mundo material. Ahora estoy libre de todos esos problemas. 23. Ofrezco respetuosas reverencias a las grandes personalidades, ya sea que caminen por la superficie de la tierra con aspecto de niños, como muchachos, como abadutas o como grandes brahmanas. Aunque asuman distintos disfraces para ocultarse, yo les presento mis respetos a todos ellos, que por su misericordia gocen de buena fortuna las dinastías reales que siempre les están ofreciendo. 24. Srila Sukadeva Goswami continuó, mi querido rey, o hijo de madre Uttara, en la mente de Yadbharat había algunas olas de insatisfacción debidas al insulto del rey Rajugana que le había hecho cargar con su palanquín. Yadbharat, sin embargo, no le prestó atención y el océano de su corazón recobró la calma y la serenidad. El rey le había insultado, pero él era un gran Paramahansa, un Vaishnava, y por naturaleza tenía muy buen corazón. Así pues, informó al rey acerca de la posición constitucional del alma. Como el rey Rajugana se humilló a sus pies de loto para pedirle perdón, él olvidó la ofensa. Después del incidente, siguió vagando por la superficie de la tierra como hasta entonces había hecho. 25. Después de recibir las lecciones del gran devoto Yadbharat, el rey Rajugana de Sauvira cobró plena conciencia de la posición constitucional del alma. De ese modo, abandonó completamente el concepto corporal. Mi querido rey, todo aquel que se refugia en el sirviente del Señor es en verdad glorioso, ya que puede abandonar el concepto corporal sin dificultad. 26. El rey Parikshit dijo entonces a Sukadeva Goswami, mi querido Señor, oh gran sabio y devoto, tú eres omnisciente, has descrito perfectamente la posición del alma condicionada a quien se compara con un mercader en el bosque. Gracias a esas enseñanzas, los hombres inteligentes pueden comprender que bajo el concepto corporal, los sentidos son como ladrones y bandoleros del bosque, y que la esposa y los hijos son como chacales y otros animales salvajes. Sin embargo, la alegoría es difícil de descifrar y a los que no son inteligentes les será difícil entender el sentido exacto de esa historia. Por eso te pido que tu santidad explique el sentido directo. Jai Prabhu, así termina el capítulo 13. Claro, bueno, no sé si se puede comentar esto, pero duro como es el caso en realidad de nuestra existencia en este mundo, porque
Imagínense, hemos pasado por 8.400.000 especies de vida, hemos estado viviendo como gusanos, hemos estado viviendo en las condiciones más miserables. En realidad, cualquier persona que nosotros vemos en la calle, por más ruin, desgraciada que sea, en alguna vida hemos estado en una situación así. Y ahora realmente somos afortunados, como dijo el rey Rahugana. Tenemos un nacimiento humano, pero además hemos tenido la gracia de estar asociados con Vaishnavas, aunque sea por un momento, y eso es como el gran aliciente de nuestra vida, ¿no? Qué cosa increíble, porque este verso final es muy gráfico. Imagínense, como un mercader en el bosque. Si vivimos como un mercader en el bosque que es acechado así por bandoleros, por chacales. No nos parece esa situación porque estamos viviendo una vida muy afortunada por gracia de Krishna. Pero la verdad es que la vida en este mundo es una cosa así, ¿no? Y también tenemos que entender que si bien Krishna nos bendice con una vida mucho más agradable que lo que aquí se describe, pero si no aprovechamos este nacimiento humano y no nos volvemos conscientes de Krishna, podemos volver a vivir en cualquiera de esas especies, como aquí mismo dice. Jad Bharat, ¿sí? Un poco antes, le va explicando cómo uno fácilmente vuelve a pegarse y vuelve a entrar en este círculo. Entonces, es una cosa maravillosa que tenemos esta oportunidad de cantar Hare Krishna, estar asociados con devotos. Muchas gracias, devotos del Señor, por estar ahí conectados. Y bueno, en las dos últimas clases no hemos tenido mucho espacio para comentarios y preguntas, pero si quieren aprovechar ahora, adelante, por favor. Prabhuji, de la lectura de estos últimos capítulos, se muestran a la familia como algo bastante desagradable, como para generar un desánimo y abandonar todo vínculo. ¿Cuál es el verdadero propósito de estas analogías, Prabhu? Bueno, la verdad es que en este caso, Bharat está hablando con Rahugan, que ya prácticamente debería entrar en la etapa de abandonar todos los apegos, incluyendo la vida familiar. Hay que recordar que en la cultura védica todo tiene una etapa, ¿no? Entonces hay la etapa de Brahmachari, hay la etapa Grihasta, después viene el Vanaprastha y después viene el Sannyasa. Entonces, idealmente, aunque uno esté pasando una vida agradable y confortable, hay que considerar de que nuestra existencia es una existencia de paso y tenemos, incluso siendo una familia agradable, que continuar el viaje para asociarnos y servir a Vaishnavas y estar listos para dejar este cuerpo, ¿no? En una, Prabhuji, pero una persona apegada a la familia podría considerar como un insulto, ¿no? Porque especialmente nosotros occidentales que provenimos de una formación judeocristiana en la que se predica bastante el vínculo familiar y todas esas cosas, y venir con un discurso así, pero totalmente distinto, o sea, diametralmente opuesto, constituye un verdadero desvarío podría constituir un verdadero desvarío para algunos y hasta para uno mismo, pero es bastante fuerte. Sí, en realidad también hay que tomar en cuenta que Bharat está hablando así porque, claro, él es un alma pura, liberada, ¿no?
Prabhupada también decía, ustedes son como perros, cerdos y todo, y uno no viniendo eso de él, de un alma autorrealizada, uno realmente asimila, ¿no? Si una persona menos avanzada le dice eso a uno, de repente solamente lo enoja. Pero en el caso este también, y me estoy acordando que justo al terminar la clase de ayer estábamos contando el mismo ejemplo de Prabhupada. Srila Prabhupada, cuando inicialmente quiso tomar sannyas de Sridhar Maharaj no quiso entrar en eso porque él tenía una relación muy afectuosa con su familia, ¿no? Habían vivido 11 años. Él tenía un cuarto en la casa de Prabhupada en Allahabad, en Prayag, y él no quería enemistarse con la familia, porque imagínense, cuando alguien deja a su familia es una cosa bastante dura, ¿no? Y además, pero lo que aconteció es que finalmente, cuando no pudo conseguir que su esposa desapegue de cosas tan simples como tomar té o apoyar sus actividades de prédica, porque no se olviden que a pesar de que obviamente todos estos son lilas de Krishna, ¿no? Con todo el esfuerzo que hizo Prabhupada para traducir el Bhagavatam, el Bhagavad Gita, ustedes saben que su esposa lo que hizo fue vender ese manuscrito, ¿no? Un buen día, y claro, no era como ahora que uno lo tiene en el pendrive, ¿no? Escrito a pulso, todo el Bhagavad Gita traducido con comentarios, la señora lo vendió. ¿Qué tal? Imagínense qué frustración. Y a pesar de que le decía que no tome té, ella tomaba té. Así que increíble cómo a Prabhupada le hicieron eso. Y es más, cuando él finalmente se fue a Brindavan y después llega, bueno, eso fue más o menos en 1958. Después, en 1965, se viene al occidente. Todos sabemos que se vino con los bolsillos vacíos, ¿no? Con el equivalente de $7 en Nueva York, imagínense, les dedico. Y él no recibía limosna como estábamos contando, él se sentía satisfecho de decir que nunca había pedido limosna, aunque era un sannyasi, imagínense. Él se vino con su baúl de libros y vendía sus libros a las bibliotecas y salía en el frío de Nueva York, 20 grados bajo cero, ahí con su abriguito y su dhoti, ofreciendo estos libros y en condiciones muy duras. Él llevó adelante este movimiento para la conciencia de Krishna y claro, al cabo de poco más de 11 años se volvió como un emporio el movimiento Hare Krishna. Pero fíjense lo que ocurrió después, cuando Prabhupada abandona su cuerpo, que uno de sus hijos inicia juicio a los devotos, ¿sí? Inicia un juicio a ISKCON porque dice que es el heredero de sus bienes. Imagínense. O sea que estas descripciones que se dan aquí en el Bhagavatam, imagínense, estas grandes almas les ha pasado también, como a Prabhupada, todo esto. Increíble. Totalmente de acuerdo, Prabhu. Sí, es un hecho, pero es muy difícil de asimilar, cuesta. Somos, bueno, particularmente soy muy tonto y realmente es pesado, Sí, pero esto gracias, es, Prabhu. normalmente hay que, esto con anestesia, porque es tan directo que uno queda noqueado, ¿no? Haribol, Haribol Marrati. ¿qué tal? Sí, pero sí, también hay Grihastras, gurús, grandes ejemplos como Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Entonces, como ellos siendo familia, estando trabajando, teniendo la familia, estando trabajando, y ellos más bien como dan un ejemplo cuando son familias espirituales. Entonces, es el otro lado de la moneda, digamos, ¿no? Eso es cierto, en realidad, y por eso también decíamos que somos muy afortunados, porque a pesar de que todas estas cosas son ciertas, la mayoría de nosotros tiene una vida muy afortunada, ¿no? Con sus
con las personas que son cercanas, que son devotos. Ahí Margati tiene sus hijos devotos, ahí Nityananda en el Santo Dham. Es algo increíble. Hay oportunidades muy lindas, pero no siempre es así. Son casos bien aislados. De hecho, Bhaktisiddhanta dijo, si yo supiera que mis hijos van a ser devotos, yo tendría 100 hijos. Pero como no sé qué va a pasar, mejor no tengo ninguno. Es como una ruleta. Tal vez podríamos leer el resumen del capítulo 14, Prabhu. Excelente. Adelante, Prabhuji, por favor. Capítulo 14, el gran bosque de disfrute del mundo material. En este capítulo se da el significado directo de la alegoría del bosque de la existencia material. A veces los mercaderes van al bosque a recoger artículos valiosos para venderlos en la ciudad y sacar beneficios. Sin embargo, los senderos del bosque están plagados de peligros. Cuando el alma pura desea abandonar el servicio del Señor para disfrutar del mundo material, Krishna no tiene inconveniente en darle una oportunidad de entrar en este mundo. Como se afirma en el Prema Vivarta, Krishna Bhakirmukhe Jana Boga Vanchakari. Esa es la razón de que el alma espiritual pura caiga al mundo material bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. La entidad viviente realiza actividades que la llevan a distintas posiciones en distintas especies. Unas veces es un semidios en los planetas celestiales y otras es una criatura de lo más insignificante en los sistemas planetarios inferiores. A este respecto, Srila Narottam Das Thakur dice, Nana Yoni Sada Pire, la entidad viviente pasa por diversas especies. Kardaria Bhakshane Kare se ve obligada a comer y disfrutar de cosas abominables. Tara Janma Adakpateyaya, de ese modo toda su vida es un fracaso. Sin la protección de un Vaishnava pleno de misericordia, el alma condicionada no puede liberarse de las garras de Maya, como se explica en el Bhagavad Gita, Mana Sastanim Driani Prakriti-stani Karshati. La entidad viviente comienza su vida material con la mente y los 5 sentidos de adquisición de conocimiento, y con ellos lucha por la existencia en el mundo material. A esos sentidos se les compara a los bandidos y ladrones del bosque. Privan al hombre de conocimiento y le hacen caer en las redes de la nesencia. Así pues, los sentidos son como bandidos y ladrones que despojan a la entidad viviente de conocimiento espiritual. Además de esto, en la familia, la esposa y los hijos son como las alimañas del bosque que se alimentan de carne humana. La entidad viviente se deja atacar por zorros y chacales, la esposa y los hijos. De ese modo se termina su verdadera vida, la vida espiritual. En el bosque de la vida material, todos son envidiosos como mosquitos. Las ratas y los ratones siempre están dando molestias. Todo el que vive en el mundo material tiene que pasar por muchas situaciones difíciles, rodeado de gente envidiosa y animales molestos. El resultado es que en el mundo material, la entidad viviente siempre tiene que sufrir los robos y mordeduras de muchas otras entidades vivientes. Aún así, y a pesar de esas perturbaciones, no desea abandonar la vida familiar y continúa con sus actividades fruitivas en un intento de labrarse un futuro feliz. De ese modo, se va enredando cada vez más y más en los resultados del karma y se ve obligada a cometer actos impíos. El sol es testigo de sus actividades diurnas, la luna es su testigo nocturno y los semidioses también contemplan sus actividades. El alma condicionada, sin embargo, cree que nadie es testigo de sus intentos de complacer los sentidos. A veces, cuando le descubren, renuncia a todo durante algún tiempo, pero debido a su gran apego por el cuerpo, abandona la vida de renuncia antes de poder alcanzar la perfección. En el mundo material hay mucha gente envidiosa. En él hay gobiernos que recaudan impuestos y a quienes se compara a búhos, y hay grillos invisibles que producen sonidos insoportables.
Ciertamente el alma condicionada se ve muy hostigada por los agentes de la naturaleza material, pero debido a las compañías indeseables pierde la inteligencia. Cuando trata de aliviarse de los sufrimientos de la existencia material, cae víctima de falsos yogis, sadhus y encarnaciones que pueden mostrar algo de magia, pero que no entienden el servicio devocional. A veces el alma condicionada se queda sin dinero y debido a ello se desahoga maltratando a su familia. En el mundo material no hay el menor rastro de la verdadera felicidad, por la cual aspira vida tras vida el alma condicionada. Los funcionarios del gobierno son como unos rakshasas carnívoros. Para sufragar los gastos del gobierno imponen fuertes impuestos, los cuales causan al alma condicionada que tanto tiene que trabajar una profunda desesperanza. La senda de las actividades fruitivas conduce a montañas escabrosas. A veces el alma condicionada quiere atravesarlas, pero nunca lo consigue. Debido a ello, cada vez está más afligida y desanimada. Cuando tiene dificultades económicas y materiales, se muestra iracundo e injusto con su familia. El condicionamiento material da lugar a 4 necesidades de primer orden. Una de ellas es el sueño, que se compara con una serpiente pitón. Cuando duerme, el alma condicionada olvida por completo su verdadera existencia y no siente los problemas de la vida. A veces está necesitada de dinero y se dedica al robo y al fraude, aunque puede que mientras tanto tenga mucha relación con devotos, aparentando buscar el avance espiritual. El único deber del alma condicionada es liberarse de las garras de Maya, pero sin una guía adecuada se enreda cada vez más en los asuntos materiales. El mundo material no es más que una gran fuente de dificultades. En él solo hay inconvenientes que se presentan en forma de felicidad, aflicción, apego, enemistad y envidia. En esencia, es un mundo compuesto de sufrimientos y miserias. Cuando una persona pierde la inteligencia debido al apego por la esposa y la vida sexual, su conciencia se contamina completamente. Entonces solamente piensa en estar en compañía de mujeres. El factor tiempo, que es como una serpiente, se lleva la vida de todos, desde el señor Brahma hasta la insignificante hormiga. A veces el alma condicionada trata de salvarse del tiempo que fluye inexorable y para ello se refugia en un farsante que se hace pasar por salvador. Por desdicha, ese farsante ni siquiera puede salvarse a sí mismo. ¿Qué protección podrá brindar a otros? Esos falsos salvadores no se preocupan del conocimiento genuino que transmiten los brahmanas cualificados y las fuentes védicas. Su única ocupación consiste en entregarse a la vida sexual y aconsejar la libertad sexual incluso a las viudas. Por lo tanto, son como monos del bosque. Esta es la explicación que Srila Sukadeva Goswami dio a Maharaj Pariksit acerca del bosque, del mundo material y su difícil sendero. Sí, Prabhu. Dejo, Haribol. Muchas gracias, Prabhu. Entonces, vamos a quedar ahí. Jaini Kalila Parusha Bhakti Brahma Puri Goswami Maharaj ki Jaini Kalila Parusha Bhakti Rakshakshadar Goswami Maharaj ki Jaini Kalila Parusha Bhakti Anta Swami Prabhupada ki Jaini Kalila Parusha Bhakti Anta Narayan Goswami Maharaj ki Jaini Vishnupada Bhakti Kavita Brahmacharya Maharaj ki Jaini Om Vishnupada Bhakti Vedavadayan Goswami Maharaj ki Jaini Jai Om Vishnupada Jai Pataka Swami Maharaj ki Jai Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jaini Kalila Parusha Bhakti Saraswati Maharaj ki Jai आनंद कुत वैष्णव की जाय नमचारी हरिदास ठाकुर की जाय प्रेम से गौर कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैताधार श्री गौर भक्तों की जाय श्री राधा कृष्ण गोवर्धन श्याम सुंदर कुंद गिरि गोवर्धन की जाय वृंदावन की जाय मथुरा की जाय जगन्नाथपुरी धाम की जाय नवद्वीप की जाय गंगा की जाय यमुना की जाय तुलसीमानंद की जाय भक्ति की जाय हरि नाम संकीर्तन की जाय निताय गौतमानंद हरि हरि बोल समस्त भक्तों की जाय तो todas las glorias a los Vaishnavas, a mi Sarva Shishi Guru Varanga. Ya, vivo, gracias a vosotros, Dandavad. Chai reverencias, Dandavat Pranam Haribol. Reverencias, Dandavat a todos los devotos Haribol.